El satélite 1 tembló. No físicamente, sino en sus cimientos simbólicos. La estructura de confianza que sostenía la legión se resquebrajaba, invisible, pero audible en cada palabra que los comandantes no decían. Desde lo alto de la torre de control, Marcus observaba la anomalía en el cielo. No era una nave. Ni siquiera un enjambre IMP como los ya conocidos. Era una fisura. Como una grieta en el tejido mismo del espacio, flotando sobre la órbita baja del satélite, irradiando un brillo opresivo, entre blanco y negro, como si el universo vacilara. Eso no es natural, dijo Lyra, al llegar junto a Giros al centro de comando. Su voz, habitualmente vivaz, se tensaba en un susurro cargado de gravedad. Los sensores de la base estaban enloquecidos. Algunas pantallas mostraban lecturas imposibles. Otras parpadeaban sin dar datos coherentes. Como si el mismo sistema se negara a procesar lo que estaba ocurriendo. No se trata de un ataque, dijo Giros, tras examinar una consola secundaria. Sus ojos seguían cada fluctuación de datos como si escuchara una melodía oculta. Es una prueba. Lyra lo miró sin comprender. ¿Qué tipo de prueba? No para nosotros, respondió él, bajando la voz. Sino para ellos. En ese momento, la puerta se abrió bruscamente. Luciano entró, con su paso orgulloso, escoltado por su mecánica, una joven de mirada penetrante y cabello azul, tan altiva como él. ¿Vamos a seguir debatiendo teorías o vamos a pelear? Soltó con desprecio. Si los Inc están ahí afuera, entonces Ibris está listo. Marcus no respondió de inmediato. Observaba la escena, analizando las opciones. Eros sintió como sus palabras anteriores resonaban dentro de él, como un eco que no podía acallar. Los Inc no están atacando. Están recolectando información. Y nosotros, somos los datos. Finalmente, Marcus activó la consola de despliegue. Que salgan los 7. Todos los di. Una alarma de tono más grave se encendió. En el hangar central, 7 enormes estructuras comenzaron a vibrar. Los núcleos brillaban en diferentes colores: púrpura, amarillo, rojo, negro, naranja, verde, azul. El rugido de sus sistemas activándose era como un canto de guerra antiguo, una sinfonía olvidada de acero y alma. Esto no es un simple combate, ¿verdad? Murmuró Lyra, apretando el puño junto a Giros. Él no respondió. No podía. Porque, en su pecho, un miedo más profundo que cualquier amenaza lo desgarraba, el presentimiento de que estaban cruzando un umbral del cual ya no podrían regresar. El silencio se hizo espeso justo antes del despliegue. Una pantalla secundaria, oculta bajo protocolos de alto nivel, se encendió sin ser activada. Una voz, sin fuente visible, susurró en una frecuencia apenas audible: Unidad 616. ¿Ya despertaste? Los DI se desplegaron por primera vez en formación completa. Las 7 unidades descendieron al vacío con movimientos majestuosos, cada una rodeada por una aureola de partículas reactivas, como si el mismo universo respondiera a su presencia. Desde la sala de comando, los candidatos que no habían sido seleccionados observaban en silencio. Algunos contenían la respiración, otros bajaban la mirada, abrumados por la magnitud de lo que estaban presenciando. Incluso Fortunato,
ahora ausente tras su traición, parecía seguir presente como una sombra incómoda. Giros no se movía. Estaba inmóvil frente a la pantalla que mostraba el interior de la anomalía. Formas negras, fluidas y mutables, surgían de la fisura. No eran los Zinc habituales. No tenían forma definida. Cambiaban, como si sus cuerpos estuvieran hechos de lógica pura, ajustándose al entorno, estudiándolo. No están aquí para atacar, susurró él. Están aquí para probar los límites de los DI. Lyra se volvió hacia él, tensa. ¿Cómo puedes saber eso? Porque lo sentí antes de que ocurriera. Como si algo dentro de mí reaccionara a ellos. Lyra se quedó callada. Por primera vez desde que lo conocía, Giros parecía atemorizado, pero no por los enemigos. Por sí mismo. En el campo de batalla, el piloto de Tyche, Malmor Midas, tomó la delantera. Con una calma casi ofensiva, se adelantó a la formación. Unidad Tyche lista para contención, anunció por la frecuencia abierta. Iniciando patrón Leviatán. Su DI se movía como un titán dorado, disparando rayos de energía que se curvaban en ángulos imposibles, pero las entidades oscuras no eran afectadas de inmediato. Se replegaban, absorbían el impacto, y luego, devolvían un contraataque calculado, como si hubieran aprendido instantáneamente el tipo de arma. Están imitando, murmuró Lyra. Cada vez más rápido. Una alerta brilló en rojo en la consola. Unidad adefagia, Gula, ha recibido daño estructural menor. Ajustando respuesta táctica. Giros sintió una punzada en el pecho. No de miedo, sino de sincronía. Como si el daño a adefagia hubiera vibrado dentro de él. Lyra. ¿Alguna vez sentiste que los DI sienten? Ella lo miró como si no supiera cómo responder. Lo que siento ahora es que algo más los controla. Y entonces ocurrió. Una explosión psiónica cruzó las comunicaciones internas. Todos los pilotos gritaron al unísono, como si una misma voz hubiese penetrado en sus mentes. No venía de los Zinc. Venía de los DI. Por un instante, las unidades detuvieron su ataque. Sus ojos, o lo que funcionara como tales, brillaron intensamente, como si dentro de ellos algo despertara. No una inteligencia artificial. No un sistema de combate. Algo más antiguo. Algo con conciencia. Malmor Midas cayó de rodillas dentro de Tyche. No están dormidos, jadeó. Ellos nos están recordando quiénes fueron. Marcus gritó una orden. Pero era tarde. Los DI ya no obedecían del todo. Y Giros sintió la respuesta. Un eco en su mente que no provenía del mundo externo, sino de las capas más profundas de sí mismo. 616, tu espíritu aún no ha sido reclamado. Pero pronto, deberás elegir. Las pantallas comenzaron a parpadear en la sala de mando. El rostro de Marcus estaba inmóvil, tenso, mientras las lecturas de los DI se volvían erráticas. Las líneas de espíritus fluctuaban más allá de los niveles seguros. Aergia, Eris, Lisa, todos parecían al borde de una especie de sobresaturación, como si una conciencia interna luchara contra el control habitual de los pilotos. «Desconéctenlos», gritó uno de los ingenieros. «Las unidades están actuando por voluntad propia». «Imposible», dijo Lyra,
con los ojos muy abiertos mientras observaba las lecturas. No hay señal externa. No están siendo hackeados. Los DI no se detenían. Se movían en un patrón que no correspondía a ningún entrenamiento ni protocolo registrado. Sus armas eran usadas con precisión quirúrgica, pero no contra los Zinc, sino contra la fisura misma. Y con cada disparo, algo parecía cerrarse en el vacío. No están atacando a los enemigos, murmuró Belmont, desde una estación de observación. ¿Están sellando una puerta? Mientras tanto, Giros comenzó a temblar. Sintió la presencia. No era un pensamiento, no era una voz externa. Era una llamada que resonaba desde las profundidades de la base, o quizás desde el mismo. Lyra lo sostuvo del brazo. ¿Qué estás sintiendo? Él alzó la mirada lentamente. No lo sé, pero creo que hay algo, o alguien, dentro de los DI. Y nos están pidiendo ayuda. No órdenes. No comandos. Ayuda. Fue entonces cuando el núcleo central de la base vibró con una frecuencia baja, como un lamento. Las compuertas de emergencia se cerraron, y en las profundidades del nivel sellado, una cápsula olvidada, nunca registrada en el sistema de inventario, se activó por primera vez en años. La sala entera se sumió en un silencio tenso mientras una sola imagen emergía en la pantalla principal. Una figura dentro de una de las cámaras de suspensión, conectada a antiguos sistemas, aún latente. No tenía número. No tenía nombre. Solo una palabra aparecía bajo su contenedor, como grabada en piedra: Fundación. Giros dio un paso atrás. En ese instante, su mente fue invadida por recuerdos que no eran suyos: campos arrasados, laboratorios subterráneos, voces discutiendo sobre el proyecto de oxisimbiosis. Entonces lo comprendió. Los DI no fueron creados como máquinas de combate. Fueron recipientes. Cápsulas contenedoras de algo, o alguien, anterior al sistema, a la Legión, y quizás incluso anterior a la humanidad como la conocían. Y Giros era parte de esa misma ecuación. Lyra tocó su rostro, como si lo trajera de regreso. ¿Qué viste? Eros respondió sin pensar: una verdad que todavía no estoy listo para entender. Pero sabía que no podía huir de ella por mucho más tiempo. La estación volvió al silencio, solo perturbado por los ecos distantes de la estructura metálica adaptándose al vacío. Giros observaba desde una sala apartada, las luces apagadas, el rostro iluminado por el tenue reflejo de los datos proyectados en la mesa holográfica. Frente a él, el perfil de cada DI parpadeaba con una intensidad nueva. Ya no eran solo armas. Ya no eran solo nombres. Eran algo más, y estaban despiertos. ¿Te quedas ahí toda la noche?, preguntó Lyra, apareciendo a su espalda con una bebida caliente entre las manos. Tu mente va a explotar si seguís mirando eso. Él no respondió enseguida. Su mirada seguía fija en el icono sin nombre. En la cápsula marcada como Fundación. Lo sabían desde el principio, dijo al fin. Nos hicieron creer que esto era entrenamiento. Que luchar era nuestro deber. Pero, ¿y si fuimos creados solo para llegar hasta aquí? Lyra dejó la taza a un lado y se sentó a su lado. ¿Te molesta no ser humano? No es eso, murmuró él. Es no saber si alguna vez lo fui.
Ella lo miró, seria por primera vez en mucho tiempo. Yo creo que lo humano no está en el origen, Giros. Está en lo que uno decide hacer con lo que descubre. Vos podés elegir quién ser. Un largo silencio los envolvió. Giros asintió, lento, mientras la imagen de los 7 Di brillaba como constelaciones rotas. Algo dentro de ellos había despertado. Algo que había permanecido dormido durante generaciones. En las profundidades selladas de la base, muy lejos del alcance de los ojos humanos, una nueva señal se activó. Era leve. Era antigua. Una pulsación. No provenía de los Sync. No provenía de los Di. Era más vieja que ambas cosas. Y estaba buscando un cuerpo nuevo.